Profesora, ¿nos escucha? Ya está en la Hola. sala. ¿Ok? Sí, A sí, ver. sí, estaba mal porque estaba el Zoom. Buenas, hola. Estaba con Bueno. el Zoom anterior. No, por eso Bien, me imaginé. Bueno, listo ahí estoy, entonces. ahí estoy. Gracias. No, por favor, adiós. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, me alegro. A ver. Bueno. Hay otro parcial, me parece, otra cursada, por eso son pocos. Ah, bueno. Después querían la Ay, clase grabada porque no se la querían perder los compañeros. ahí está. Mi computadora está media mal hoy. Bueno. Ramiro, Mónica, Manaí, Claudio, ¿están por ahí? Claudia, Marcela. ¿Sí? Sí, hola, profe. Bien. ¿Qué tal? Hola, Bueno, estén atentos porque les voy a hacer un trabajito porque van a tener que contestar algo por chat, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a repasar lo último que vimos el otro día, que era de forma. ¿Pueden ubicar el código? Sí, a mano, por favor. Busquen código. Sí, lo tienen, a ver que lo tienen a mano. Sí, acá está. Bien, hoy esta computadora hoy está. Bueno. ¿Parcial de qué tenían hoy? Ajá. Yo rindo constitucional, pero es a las 8 el examen. No sé si Ah, será bueno, lo mismo que dijeron los chicos que no podían entrar, va. bueno, bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces por lo que vimos el otro día. Bueno, y siempre les digo, yo sé que estamos todos viviendo como unos días medios particulares, pero lamentablemente vemos como el nivel tan bajo que están teniendo todos, ¿sí? En las participaciones, en los exámenes. Ustedes miren que arrancamos 140 y hoy hay 10 conectados. Piensen que esto lo hacen porque les gusta. Nadie los obliga a estudiar en la facultad. Y entonces, bueno, traten de dedicarle un poco más de tiempo porque ya te digo, los resultados que estamos viendo es que es muy bajo el nivel de ustedes. Por eso estas actividades que en realidad tenía pensadas para hoy, que bueno, vamos a ver cómo las hacemos, porque para eso, para ver qué es lo que entendieron, qué es lo no, si algo no les queda claro, si tienen dudas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, Salomé, te dijera, te doy un título, ¿sí? Que es parte de lo que vimos el otro día, que es libertad de formas. ¿Vos qué me podrías decir? Digamos, en cuanto a todos los actos jurídicos que vos ves y todo que has visto a lo largo de este cuatrimestre. Cuando alguien te dice libertad de formas, si tuvieras que decir algo, ¿qué podrías decir? Estás silenciada. Perdón. Prenda los hola, micrófonos. Sí, ahí está. Bien. yo diría Contrato que entre partes. sería Espera, Mónica, que me está perdón, hablando Salomé. está bien, Salomé, te disculpen. escucho. No, no hay problema. Dale, Salomé. Puede ser un contrato de partes de hacer una compra de un producto, no sé, en un kiosco. Pero cuando alguien te dice la expresión libertad de formas, ¿vos qué Uno, relacionás o qué pensás? que uno puede elegir el instrumento, ¿puede ser? Sí, por eso. Decíamos que para el código, Sí. básicamente, Perdón, a ver, ¿puedo, profe? sí, te escucho, te escucho. Solo, lo que me acuerdo de la clase anterior, que era solo son formales los que la ley les impone de determinada forma. Perfecto, entonces, Sí. bien lo que dijo Salomé y bien lo que completa Solange es eso. En principio,
decíamos que había libertad de formas, salvo, como dijo Solange, donde expresamente Excepciones. se requieren determinadas formas. Y ya que quiere Mónica hablar, nos va a contar 3 casos en los cuales se requiere una forma obligatoria. Te escucho, Mónica. A mí, con lo que yo estoy estudiando y lo que he leído, la libertad de forma puede ser escrita, oral, verbal, en equívocos o puede ser firmado o no firmado, no. Holográfico. Puede ser Mónica, firmado o no firmado. Mónica, escuchá la pregunta, porque eso también nos pasa con ustedes en los exámenes. No ¿qué leen pasó? lo que les preguntamos y no escuchan. Cuando, por ejemplo, en un examen les preguntamos algo y nos dicen un montón de cosas, pero no nos contestan lo que le preguntamos. Se Ay, aprueban ¿qué y... pasó? Libertad A de forma no es firmado y no firmado. Libertad de forma. No, Mónica, ver, a ver si me escuchás, vas sí. a poder. Escuchá lo que te estoy preguntando, si no, no va a servir de nada. Yo te dije, nombrame 2 actos donde sea obligatoria una forma específica. Solemne y no solemne. No son actos esos. Nombrame actos. A ver, actos. Anaí, listo. Pasamos a Anaí. Esto es tipo un juego si participamos. Anaí, contame algo que requiera, Anaí, algo que requiera obligatoriamente una forma, ¿sí? La venta de un inmueble. Por ejemplo, muy bien, bien. Enganchado con lo que dijo Mónica, justamente una de estos solemnes, como bien dijo ella, tenemos la venta de un inmueble que requiere ¿qué tipo de forma, Claudia? Claudia, Tiene una forma escrita, por un contrato. Sí, ya sabe, estamos hablando de la venta de un inmueble. Una escritura. Sí, por la venta de un inmueble nosotros tenemos que hacer un contrato, y en ese contrato dejar todas las formas de tanto comprador como vendedor en... ¿Y qué dijimos? ¿Qué tipo de...? Acta notarial. Sí, no, espera, Salomé, porque si no... A ver, tratemos de cuando yo les pregunto que me conteste, tratemos, ¿no? De que me conteste el que diga... A ver, se supone que ponen que están acá, que prenden su celular, que estamos participando, si no, la verdad que no tiene mucho sentido, que yo me pare acá, me siente, mejor dicho, les doy la clase y nadie nada. Bueno, el otro día dijimos que la venta de un inmueble, muy bien, como fueron diciendo hasta ahora, sí, ya dijimos que es un contrato de compra-venta, pero en este caso estamos hablando de las formas. Por eso, escuchen, vuelvo a decir, cuando se les pregunta, o lean las preguntas. Yo te estoy preguntando qué tipo de contrato, el inmueble, y la respuesta debería ser escritura pública. Que como hablamos el otro día. En realidad, claro, porque tenemos un boleto de compra y venta que se realiza de manera formal y luego la escrituración. Perfecto, perfecto. Hablamos Eso es lo que quería decirme. Muy bien, Claudia. Hablamos el otro día que había un contrato que era un boleto de compra-venta, que era entre partes, un instrumento privado, y ¿qué pasaba? Sí. Yo hacía un boleto de compra-venta, Marcela, ¿y qué pasaba con el resto de la gente? No estaba enterada, entonces hay que publicitarlo, tiene que tener publicidad, y la única forma de tener publicidad es haciendo la escritura. Perfecto, perfecto. Me asustaste, dijiste no estaba enterada, nunca arranquen así una respuesta. Alguien me dice no está enterada y digo que no sabe lo que estoy hablando. No, sí, doctora, sí. Bueno, por eso, pero vieron la forma que tienen que aprender a expresarse, porque si yo tengo una pregunta, si no estaba enterada, yo digo, bueno, muy bien lo que dijo Marcela. En un contrato, en un boleto de compra-venta que hacemos entre 2 partes, el resto no tiene como enterarse bien, como dijo ella, por eso lo hacemos en escritura y por eso lo inscribimos, ¿sí? A ver, ¿a quién más tengo por acá? Bien. Profe, Bueno. ¿te hago una pregunta? Sí, cómo no. El hecho de la publicidad, además de dar conocimiento al público, también, o sea, por ese mismo hecho,
es por la diferencia que el contrato entre las partes justamente tiene efectos interpartes y digamos, el derecho real, por ejemplo, sobre un bien inmueble, es erga omnes, digamos, se interpone a toda la sociedad, digamos. Puede ser por eso también que es importante la publicidad, justamente como Sí, está muy bien. Los derechos reales, como vos decís, son erga omnes, o sea que son para todos. Por eso, si son para todos, tenemos que publicitarlos, ¿sí? Y hay muchas formas de publicitar, ya vamos a ver, como decíamos, a veces yo les cuento, por ejemplo, si me voy a casar, ¿cómo lo voy a publicitar? ¿Por una escritura? No. ¿O por un edicto? Por eso es tan importante que ustedes sepan, porque a veces, por ejemplo, publicitan cosas de una forma que no es. Entonces me dice, bueno, pero yo le mandé una carta documento. Bueno, pero no es la forma de que debías publicitar. Entonces ustedes tienen que saber, todas son formas de publicidad. Una carta documento, un acta notarial, bien como dijo Salomé, una escritura, como dijo Anaí. Todas son, digamos, formas de publicitar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber cuál vamos a aplicar a cada caso, ¿sí? Porque si no, está mal publicitada y no cumple la función. Bien, entonces, vamos a ir específicamente entonces a la clase de hoy y recuerden, les vuelvo a decir, la verdad que da un poco de cosa. Uno prepara la clase y todo y se conectan 8 personas, de las cuales 5 no intervienen o 3 no intervienen. Es para ustedes esto, es para ustedes, es para que aprendan, para que saben, para que tengan sus inquietudes, para que lean la clase y puedan hacernos preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, traten de aprovechar esta posibilidad. Yo sé que para todos por ahí es mejor presencial, pero acá tienen la posibilidad de estar así, en contacto con todos los profesores, con jueces, como yo siempre le digo, tenés de todo, tenés abogados, escribanos, jueces, es una posibilidad que no la tendrías en otro contexto, entonces por ahí aprovechenla. Bueno, vamos específicamente a lo que es hoy, que también tiene que ver con las formas, como hablamos el otro día, el instrumento público, el instrumento privado. Vamos ahí. Acá tenemos, entonces esto sería, hoy vamos a comenzar a dar la bolilla 23 y la 24, y que habla específicamente de instrumentos públicos e instrumentos privados. Bien, acá vamos a ver los 4 temas que vamos a ver: instrumentos públicos, escrituras, actas e instrumentos privados. Esperen que se me fue para allá. ¿Puedo hacer una consulta? Que me quedó la duda. Sí, espérame un minuto que voy a tratar de minimizar eso, a ver si te veo, pero mi compu está hoy que no la puedo dominar. A ver, espérame. Te escucho si querés mientras, porque no puedo, no tengo más. Dale. Más que nada tengo dudas con la diferencia entre los instrumentos públicos que son notariales, judiciales y administrativos. No sabía cuál es cuál. Bueno, ahora vamos a ver eso. Entonces, los instrumentos públicos pueden ser, tal como dijo tu compañero, como lo leen acá, judiciales, notariales y administrativos. Los instrumentos públicos judiciales son los que son producidos o con intervienen un oficial de la justicia, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, cuando compramos y vendemos un inmueble, uno de los casos serían las subastas judiciales, que esa venta se produce en el marco de un expediente. Por ejemplo, un señor hizo una hipoteca, no la pudo pagar, se remata su casa, por lo cual se va a subastar y se va a sacar una sentencia judicial, la cual va a decir que ese señor adquirió su propiedad a través de un expediente que dio como origen a una sentencia, y en ese caso su título no va a ser una escritura, sino su título va a ser una sentencia judicial por la cual se lo decreta que él ha adquirido el inmueble a través de una subasta pública. En otro caso, siempre hablando de instrumentos públicos que tienen relación con inmuebles, pero podrían ser cualquier otra cosa, es, por ejemplo, si yo quiero donarle una propiedad al Estado, por ejemplo, tengo una casa y veo que en mi barrio no hay plaza, entonces decido donarle a la Municipalidad de General Pueyrredón el lote para que ahí se haga un espacio verde. Ahí no va a haber un acto
notarial, sí va a haber un acto administrativo, un acta de entrega a través cual yo le voy a donar la propiedad al Estado, va a firmar el intendente en representación del municipio y eso se va a inscribir en el registro de la propiedad y también va a ser ese título a través de un acto administrativo. Y por último, vamos a ver lo que son los instrumentos públicos notariales, en el cual se hace la escritura ante un escribano con determinadas características que vamos a ver más adelante. El escribano tiene que tener competencia material, territorial, ¿sí? Y en cuanto a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Un escribano, como yo les contaba, solo tiene jurisdicción en un partido. En este caso, solo tenemos jurisdicción en el partido de General Pueyrredón. Entonces, si yo hiciera una escritura no de Necochea, sino en Necochea, esa escritura no tendría validez. A ver, vamos a salir de acá. Espérenme un minuto. Profe, nos está, tiene un power porque no lo estamos viendo. Ah, ¿no lo están viendo? No se está Ay, perdónenme, ya vamos a ver. Es que no sé qué está pasando acá. Ya voy. Ay. Bueno, esperen, no lo voy a compartir porque si no voy a hablar y después se los voy a compartir, ¿sí? Entonces, como me preguntaba su compañero, y esto que les contaba, que hay 3 tipos de, como se llama, de instrumentos públicos. Para que un instrumento sea público, tiene que tener una característica que es que esté realizado por un oficial público en ejercicio de sus funciones, decíamos. Por ejemplo, Silvina, ¿en qué caso, por ejemplo, una sentencia de un juez, a ver cómo te puedo explicar, qué características tendría que tener? Por ejemplo, un juez penal, ¿puede hacer una subasta judicial? ¿Qué te parece, Silvina? Hola, ¿qué tal? No, un juez penal no. Porque no tiene que ser competente en lo que... Exactamente. Entonces, una de las características es que ese instrumento esté realizado por un oficial público, pero ese oficial público debe tener competencia, ¿sí? Lo mismo que un juez de menores no podría hacer la donación de un inmueble, etc. Lo mismo les contaba que de los escribanos, tenemos que tener competencia apreciada. Podemos realizar... Mónica, me parece que tenés prendido el micrófono. Mónica, ahí está. Bueno, por ejemplo, como yo les decía, un escribano puede realizar escrituras de todo el país, incluso ahora estamos haciendo operaciones de Uruguay, de España, de cualquier lado, siempre que yo lo haga en mi escribanía, o sea, en mi jurisdicción. Lo que yo no puedo es ir, por ejemplo, a Misiones, hacer una escritura de Misiones. Si la persona viene a la escribanía, ahí perfectamente podemos hacer escritura de cualquier lugar. ¿Se entiende? Entonces, un escribano puede realizar actos de todo el país, o de, como yo les decía, de otras localidades, como en este caso de Uruguay, de Miami, que después les voy a contar igual cómo es el procedimiento, de España, de Francia. Lo que no puedo es trasladarme ahí. A ver, trasladarme puedo, lo que no voy a tener es jurisdicción, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos, para que haya un instrumento público, ante la pregunta que me hacía su compañero, tiene que ser realizada por un oficial público y que este oficial público además tenga competencia personal, territorial y material. Personal, por ejemplo, yo no podría hacer una escritura, porque así lo prohíbe el código, a mi marido, ni a mis hijos, ni a mis sobrinos, porque no se puede hasta el 4º grado de consanguinidad y al 2º de afinidad. ¿Qué quiere decir? No le puedo hacer a mi suegra, no le puedo hacer a mi cuñado, y no le puedo hacer, como les decía, a mi mamá, a mi abuela, a mis hijos, a mis primos, etc.
Tampoco le puedo hacer a mis dependientes, ni a los oficiales que trabajen en mi escribanía. Entonces, esas también son limitaciones, porque si yo, por ejemplo, le hiciera una escritura a mi marido, ¿cómo sería, Salomé, esa escritura para vos? No sería válida. Sería nula, perfectamente, ¿sí? Que también vamos a ver en este cuatrimestre todo lo que es validez y nulidad, que es un tema bastante difícil. Entonces, acá tienen un típico acto nulo de nulidad absoluta, ¿sí? No hay forma... ¿Quién me ¿Por qué habla, sería Marcela? nulo? Sí, yo, Marcela. ¿Por qué sería nulo si usted es escribana? Porque está prohibido que yo haga actos en los que intervenga algún pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Porque se supone que el escribano, a diferencia del abogado, digamos, es objetivo, ¿sí? No defiende a partes como el abogado. Vos, Marcela, vas a defender, por ejemplo, qué sé yo, en un caso de que Profe, ¿es alguien... porque no sería imparcial? Exactamente, perfectamente como dijo Anaís, porque podría no ser, yo sería imparcial, pero podría no serlo. Alguien podría entender que porque yo le hago una escritura a mi hijo, puedo tratar de buscar algo que lo beneficie, ¿sí? Entonces, para evitar eso, no se olviden, como les cuento siempre, que el escribano no es un funcionario público, pero tiene funciones públicas. Nosotros damos fe pública. Entonces, el Estado puede decir, bueno, yo puedo pensar, como bien dijo Anaí, que usted puede no llegar a ser imparcial. Y como yo quiero que usted sea puramente imparcial, por eso eso es nula de nulidad absoluta. ¿Sí? Profe, Después, ¿sí? perdón que le interrumpí. No. En relación a la competencia del territorio, Sí. suponga que un escribano, si quiere mudar, no sé, por cuestiones personales o por lo que sea, y se tiene que ir a otro municipio, tiene manera de ejercer, digamos, por así decirlo, una actualización para ese municipio o algo de ese estilo, no tiene manera, digamos. No, te cuento, por ejemplo, viste que digamos, el título de escribano, que no es el título en sí, sino lo que uno que obtiene es el registro, vos lo concursás. Yo, por ejemplo, cuando me recibí, concursé, acá no tenía posibilidades, me fui a Necochea. Trabajé 10 años en Necochea y después tuve que volver a concursar para ganar un registro acá. No era que porque me mudaba me venía con el registro, o yo llegaba, bueno, yo hace 10 años que estoy trabajando en Necochea, estoy viajando todos los días, por favor, ¿me dan un registro de Cámara de Plata? No, tuve que volver a concursar. Si yo no hubiera concursado y ganado, hubiera podido seguir trabajando de abogada, pero no de escribana. ¿Se entiende? Sí. ¿Y Adán? Se entiende perfecto. Y tenía otra, no entiendo bien la competencia material. ¿De lo que hace el escribano, por ejemplo, o de en general? Sí, las competencias son las que estamos viendo, sí, del notario público. Por eso te digo, por ejemplo, si es un juez, si el juez es penal, su competencia es realizar todos los actos que tengan que ver con lo penal. Mal podría ser, por ejemplo, un juicio de adopción. Tiene que ver con la jurisdicción, ahora entendí. Sí. Bueno, que en realidad es como que está, a veces se dice como que no es, digamos, la palabra jurisdicción como que está media a veces confundida con lo que es competencia. Competencia material es, digamos, cuáles son las actividades que vos podés hacer. Por ejemplo, los escribanos, yo no podría hacer un juicio, salir en defensa tuya, por ejemplo. Si vos tenés un problema con la facultad y querés iniciar un juicio, yo a pesar de que tengo el título de abogada, no podría hacer porque ya no tengo competencia judicial, porque no puedo ejercer la profesión. ¿Sí? No puede ejercer de abogado. Sí puede ejercer de abogado solamente para causas que estén involucradas el cónyuge y los hijos, siempre y cuando estés matriculada. Yo nunca me matriculé como abogada, así que tampoco podría hacerlo. Pero si quisiera, me podría matricular, además de como escribana, como abogada, pero solamente podría defender las causas propias o de mis cónyuges, de mis hijos, lo cual no es aconsejable para nada que uno se autodefienda o defienda a un pariente. No se los aconsejo nunca cuando sean abogados que le hagan el divorcio a su cuñado, a su mamá, a su primo, porque no. Porque ahí sí que uno no es objetivo. Por más que... Entonces, bueno, la competencia material es lo que hacemos. Por ejemplo, siempre les digo, a ver, Adán es tu nombre, ¿no? Sí. Adán, para vos, ¿cuál es
¿qué diferencia entre un escribano y un abogado? Y el abogado ejerce como funcionario público, perdón, el escribano. El abogado no, el abogado interviene en juicio, digamos, defiende a las personas. Es parcial, a diferencia del escribano que es imparcial. Perfecto. Es parcial porque responde a un interés. Por ejemplo, vos decís, yo soy abogado laboralista y me dedico a empresas. Por ejemplo, ahí tenés, un abogado laboral no puede defender y a empresa en general, ¿no? Digamos, o se dedica a lo que es la parte patronal, como le llaman, o porque se dedica al empleado, porque si no, como que cada día te acomodás. Depende, acá, si en este caso me conviene, yo digo que no, que tal ley, entonces en general hay abogados laborales que se dedican a un sector. Y ojo con lo de funcionario público, les repito, no es un funcionario público el escribano, sino es un profesional independiente que ejerce una actividad pública, pero no es un funcionario. Yo no dependo de un escalafón, digamos, no hay que hay un grado de, y tampoco cobro un sueldo, ¿sí? Yo tengo una profesión independiente, pero tienen un montón de cosas que las asemeja bastante a los funcionarios públicos, pero no lo es. Por ejemplo, nosotros los escribanos todos los días son hábiles para un escribano. Sábado, domingo, todos los días son hábiles. Porque el domingo pasado que les conté que no dejaban zarpar al barco, ahí tuve que ir. El sábado pasado me llaman de que ocuparon un terreno, ahí tuve que ir. El domingo a la tarde, un papá no le entregaba a los chiquitos que se lo había llevado por el régimen de visitas, ahí tuve que ir. No puedo decir, no, pero hoy es sábado a la tarde. Las cosas suceden, digamos, en el momento, y yo tengo que ir a hacer un acta en ese momento, ¿sí? Y después tenemos un horario, nosotros tenemos que trabajar por lo menos 4 horas por día en forma presencial, la escribanía está mucho más abierta, pero, ¿cómo se llama? Por lo menos yo voy a tener que trabajar 4 horas al día, ¿sí? Bien. Bueno, entonces hablamos de los 3 tipos de instrumentos que habían, instrumentos públicos, judiciales, notariales. Voy a hacer un intento nuevamente, a ver si me permite compartir pantalla, ¿sí? Y ahí vamos viendo, uy Dios. Bueno, no, porque le voy a hacer perder tiempo y no, el mouse, no tengo mouse, tengo las computadoras que tienen abajo táctil y se ve que no sé que si es la humedad o algo que no se quiere mover. Así que después el power está bajado, lo miran y es todo lo que vamos a ir hablando. Entonces decíamos en el artículo 289 iba a decir qué eran los instrumentos públicos y los enuncia. Dice, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Los primeros que nombra, por eso yo siempre hablo de la escritura, no es porque uno es escribano y hablo todo el tiempo de la escritura, es que el mismo código arranca diciendo los instrumentos públicos que son las escrituras públicas, sus copias y testimonio. La escritura pública se hace en lo que se llama protocolo. El protocolo, recuerden que no es un libro, como todos imaginan, sino son hojas móviles, ¿sí? Son hojas que se adquieren en el colegio de escribanos, son con una triple numeración y que tienen más de 50 medidas de seguridad, ¿sí? Solamente las puede comprar el escribano, y entonces va comprando a través de cuadernillos de 10 folios y habilita lo que se llama el protocolo el 1 de enero. El 1 de enero yo tengo que tener habilitado mi protocolo para el año, ¿sí? Y a medida que voy haciendo las escrituras, voy llenando los cuadernillos y cuando termine el año, el 31 de diciembre, cierro el protocolo y digo cuántas escrituras hice, cuántas actas hice, cuántas autorizaciones, lo cierro y ahí lo mando a encuadernar y es el libro que ustedes ven en la foto que tiene como una faja verde y una faja naranja. Y todo el mundo cree que el protocolo es ese libro. Y el protocolo es las hojas móviles que a fin de año, sí, yo las puedo encuadernar. Por eso que es importante que sepan notarial, que como no está ahora en una materia aparte, la damos acá, para evitarse que muchas veces pasen vergüenza cuando son abogados, en el sentido de que muchas veces nos pasa que vamos a hacer un acta y está el abogado de la empresa y me dice, pero usted no trajo el protocolo.
Y yo digo, ¿cómo sabe que usted no trae el protocolo? Porque el abogado se imaginará que es un libro, y es una hoja que yo por supuesto que la llevo en una carpeta, no voy a ir con la hoja así. Y además, para que ustedes lo sepan, cuando vamos a hacer un acta, no es obligación ir con el protocolo. Yo puedo ir a hacer el acta y regresar a mi notaría y hacer el acta, ¿sí? Entonces ya saben dos cosas para cuando se reciben, evítense decir, escribano, usted debería haber traído el protocolo o no trajo el protocolo, ¿sí? Porque no es ninguna obligación llevarlo. Esa escritura, cuando la hacemos en el protocolo, no se la vamos a dar a la gente. La gente, ni bien termina la escritura y la firma, quiere llevarse las hojas. Y le tenemos que decir, no, porque como ustedes hoy me dijeron, lo tengo que registrar, ¿no, Anaí? Tenía que registrar esa escritura. Entonces, ¿qué iba a hacer yo con esa escritura? ¿Dónde la voy a registrar? Registro de la propiedad. Perfecto. En el registro de la propiedad inmueble. Muy bien, Claudia, te ayudó. ¿Sí? Entonces, esa escritura no se la puedo dar. Entonces, ¿qué hago? Saco una copia y esa copia la mando a registrar al registro de la propiedad. ¿Sí? Por eso, como bien dice el 289, escritura es el testimonio y la copia, porque el señor nunca va a tener el protocolo, va a tener esa copia registrada. Y después Adam va a querer ir al banco a sacar un crédito y no va a ir con el original. Con el protocolo ni hablar y con el testimonio tampoco. Me dice, a mí me da miedo. Mirá si el empleado de banco me agarra y me lo escribe o algo. Entonces, ¿yo qué le ofrezco? Anda con una copia certificada. Entonces, vamos de mayor a menor. El protocolo sería lo más importante, el testimonio o primera copia o segunda copia sería lo que ustedes van a ver en su carrera, salvo que trabajen en una escribanía, nunca van a ver el protocolo. Lo que va a circular va a ser el testimonio. Ese es el original. Y también después les voy a mostrar que es una fotocopia. También 2x3 el abogado me dice, ay, escribana, le quiero decir que a mi cliente usted le dio una fotocopia. Y sí, le doy una fotocopia del protocolo con un folio, el cual dice que ese protocolo se expidió una copia que se llama testimonio. Y le doy justamente una fotocopia en la que para que el señor vea que la firma donde él firmó es exactamente lo que se lleva. ¿Sí? Bien. Entonces, después, vuelve a decir el 289, los instrumentos que el escribano otorgan son escritura, bla, 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 también son instrumentos públicos. A ver, si no es escritura, acá me quiere decir que hay otros actos que hace el escribano que también son instrumentos públicos, pero no son escritura. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes compró alguna vez una moto, un auto? Sí, bien. En ese formulario 08... Las firmas. Perfectamente. Todo lo que es instrumento privado, un boleto de compraventa, como me decía hoy su compañera, un formulario 08, va con firma certificada. Ya no es en protocolo, no hago una escritura para eso. Cuando, por ejemplo, tu hermanito Solange va a ir a Río cuando pase todo esto y le va a llevar al hermanito menor, le van a hacer una autorización para viajar, bueno, esa también no es una escritura, pero también es un documento notarial que es un instrumento público, ¿sí? Y por último, habla los títulos emitidos por el Estado, acciones, billetes, todo eso también son instrumentos públicos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a seguir acá. Los instrumentos públicos en general hoy ya no llevan testigos, salvo muy raras excepciones. ¿Recuerdan que yo les he contado alguna vez o de alguien alguna escritura que va con testigos? Y porque la dije cuando hablamos de formalidad. ¿Algún acto que se hace entre escribano y que va con testigos? ¿Testamento? Sí, muy bien, el testamento. ¿Eh? Bien, hay dos tipos de testamento. Uno es el hológrafo, que es el que ustedes hacen en su casa de puño y letra y exactamente tiene el mismo valor que el por acto público. Pero hay gente que prefiere hacerlo entre escribano porque
por ahí dice, no sé bien si lo que hago es un testamento, bla, bla, como yo les puse el caso. ¿Me corrigieron? ¿Hicieron el trabajo práctico? No, lo vamos a entregar mañana. Sí, ay, justo le iba a Uno preguntar eso, solo me llegó a porque mí. no, yo se lo mandé a Trovo porque dijo que se lo mandáramos al Está bien, está mail. bien. Está Ok. bien. No, Ok. que le iba a preguntar algo de eso. O Dale. sea, cualquier persona que hace, vamos a suponer, un testamento, porque era una de las preguntas del Sí. trabajo, no es necesario que lo haga ante escribano, entonces simplemente le dejo la casa a Pepito, ya está. No. Justamente por eso era. Una cosa, a ver, vamos, testamento hay de dos tipos, ¿sí? Bueno, en realidad hay un tercer tipo que es los testamentos consulares o en la guerra, todo eso que todavía está, pero en líneas generales hay dos tipos de testamento, el por acto público y el hológrafo. El acto público va a ser escribano y podés llevarle una minuta escrita diciendo todo lo que vos querés dejar asentado, o la mayoría de los casos tenemos 2 o 3 audiencias, porque esto se charla mucho, no es que la gente viene y me dice, quiero así, quiero asá. Es más, te diría, la mayor de veces la gente viene, como ayer vino una clienta, no, ayer no, el viernes, y tiene 12 sobrinos, y le quiere dejar, tiene un departamento, Cámara de Plata, 2 ambientes, le quiere dejar testar a sus 12 sobrinos. La verdad que yo le sugiero que no, porque dejar un testamento un departamento a 12 personas, ese departamento no le queda a nadie, se van a pelear. Entonces yo digo, le estoy tratando de, siendo objetiva, porque no los conozco por otro lado, de que busque un sobrino o 2 sobrinos que ella tenga más relación. Porque si no, un departamento de $50.000 dividido entre 12, le quedan $4.000 a cada uno. Cuando lo van a vender entre los gastos de escritura, de sucesión, etcétera, no le queda nada. Entonces, por beneficiar a todos, perjudica a todos. Pero bueno, es digamos, lo que yo creo. Si la señora se los quiere dejar a los 12, encantada. Pero estamos hablando y haciendo esto para que ella vaya madurando. Como yo les decía la primera clase, cuando hablamos de actos formales, el acto formal, ¿por qué es un acto formal? Uy, qué hincha los escribanos, que la letrita, que la cosita. Por la reflexión que hay. Perfecto. Porque vos ahí es cuando estás sentado delante del escribano, ¿cómo se llama? El señor está ahí, me mira, y yo le digo y tal cosa, y ahí va reflexionando. Lo mismo cuando te vas a casar. Ahí, bueno, mucho respeto no te a veces todo porque te atiende una que te dice, mirá en el formulario que está ahí, todo, deberías sentarse, explicarte, a ver, Anaí, vos sabés las 2 formas de casarte, si elegís de comunidad, te deberían explicar, porque son funcionarios públicos por otro lado, pero bueno, cosa que no hacen. Pero entonces, la idea sería que vos, cuando vas a hacer un acto formalísimo, como matrimonio, como testamento, reflexiones y lo pienses. Entonces, volviendo a Solange, un testamento hológrafo es en el cual yo en mi casa, sentada, redacto acá en mi cuaderno, en cualquier hoja, y dejo asentado. Pero el hecho que yo diga, le dejo todo a Adán, no es un testamento. Yo tengo que redactarlo en forma tal que se infiera que mi voluntad es que le quede todo a Alan. Por eso, ¿qué debo hacer? Lugar y fecha fundamental. Tiene que tener sí o sí lugar y fecha. Mar del Plata a 24 de noviembre de 2020. Yo, Laura Garate, si quiero poner mi DNI mejor para identificar, si quiero poner algo como que estoy en pleno uso de sus facultades mentales para que nadie interprete que no. Miren, les cuento una anécdota. Tenemos una escritura hace varios meses de una disolución de sociedad conyugal. La señora está tan depresiva por el matrimonio, quedó tan mal porque era un matrimonio de hace 30 años, que toma todo el tiempo ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, cada vez que quiero hacer la escritura no la podemos firmar porque yo considero que la señora no está en uso de sus facultades mentales. Porque está tan depresiva que está como dormida. Y yo le leo y le digo, ¿te acordás que hoy mismo le digo, ¿te acordás que hablamos? Nunca me lo dijiste, me dice. Y lo hablamos 20 veces. Entonces, cada vez no la firmo la escritura.
Y la señora es mayor de edad, perfecto, pero no está en pleno uso porque está medicada. ¿Me entienden? Por eso el otro día cuando hablamos de capacidad e incapacidad, no es todos los mayores tienen capacidad. Esta señora, por supuesto que no tiene ningún certificado de discapacidad, porque no es una discapacitada en absoluto, ¿sí? Pero está atravesando una situación que la hace que el hecho de ingerir determinados medicamentos no comprenda el acto. Y estoy segura que en 10 días el ex marido me quiere matar, pero en 10 días va a venir la señora a decirme que ella no sabía que estaba firmando, en este caso que ella se queda con la casa. Él me dice, pero acá la beneficia a ella. Sí, todo bien, pero dentro de 10 días ella va a venir y me va a decir, yo no sabía que con esto estaba firmando, no el divorcio, porque el divorcio ya lo firmó, pero para la gente cree que el divorcio es cuando divide los bienes. ¿Se entiende? Profe, usted tiene, disculpe, ¿usted tiene esa facultad de evaluar cada situación? Exacto, la obligación más que la facultad. Yo tengo la obligación de determinar cuándo sí, cuándo no. El jueves fui a un geriátrico a hacerle firmar a una señora. Como yo te contaba, por el COVID no puedo ingresar, estoy a través de un vidrio, ¿sí? Y yo veo, le hago un montón de preguntas, y bueno, y en este caso puntual era un poder a favor de su hija y lo hice firmar, pero ¿sabes las veces que me vuelvo sin hacérselo firmar? Porque, a ver, a través de lo que yo pude ver, me parece que no me entiende, posiblemente me entiende, pero bueno, en este pequeño ratito que yo tengo en el geriátrico, porque no puedo estar más tiempo, en muchos casos yo estimo que sí y en muchos que no, y vuelvo y no la hago. Y siempre le digo lo mismo, si quiere vaya a verla a Mónica o la vaya a ver a Silvina, por ahí, porque esto es algo personal. A ver, ¿es mayor de edad? ¿Tiene declarado incapacidad? No, pero yo evalúo y determino que para mí parecer la señora no comprende el acto. Sí, y nadie me puede decir nada, porque digamos, yo como escribano califico. Nadie me puede decir, ella se negó a hacer el acto. No, yo califiqué y vi que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Por eso le digo, vuelvo mañana, vuelvo dentro de 5 días, llámeme cuando cree que esté mejor, le digo. Cuando usted cree, por ahí un día a la tarde, porque como toma la medicación a la noche, durante la mañana, evidentemente la señora, parece un chiste, pero la verdad que es bastante complicado lo que nos está pasando con este caso puntual, porque yo pido certificados para ver si la persona está inhibida, que no tiene nada que ver con incapacitada, ¿sí? Inhibida es si porque ella no pagó, le traba una inhibición de sus bienes. Ese certificado tiene una vigencia de 25 días, entonces yo cada vez tengo que volver a pedir un certificado porque se me vence. ¿Se entiende? Estoy dando un caso como súper que me pasó, nunca me había pasado. Esto no suele suceder, pero para que vean ustedes el tema de la calificación. Entonces, para terminar con el ejemplo de Solange, yo tengo que decir, yo, Laura, no tengo que poner, digamos, la fórmula, pero tengo que dar a entender que sé lo que estoy haciendo. Instituyo como heredera a Solange Cambriani. ¿Sí? Si tengo el DNI de Solange mejor, pero no la expresión, le dejo, o por ejemplo la que yo les puse que es mi deseo o me gustaría que se quede con todo. Eso no es un testamento, ¿sí? Yo tengo que dejar bien claro que el día que me muero instituyo como heredera, o por ahí, si la gente no por ahí vos lo lees y como ya me decís, bueno, no tuvo porque por ahí no es una persona con un vocabulario jurídico y todo, pero a mí me gustaría que no te instituya heredero. Seguramente cuando ese testamento se abra y el juez lo lea, no te diría que va a estar tan seguro que le va a dejar las cosas a Solange. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tiene que decir? De alguna forma, no sacramental, pero de alguna forma en que claramente esté la noción de que querés que sea tu heredera, ¿sí? No una expresión de voluntad, porque así mucha gente le haría firmar viste que la gente a veces se hace amiga de una y de otra y le decía, ay, ¿por qué no me decís que a vos te gustaría? Sí, a mí me gustaría que el día de mañana, pero después la señora lo reflexiona
Y viene a escribanía y me dice, ay, yo le había dejado las cosas a la chica en mi casa, pero en realidad me parece más justo que mi sobrino, qué sé yo. Y entonces le digo, tráigame, ¿qué pasa? Siempre le digo, tráigame lo que firmó. Por supuesto que no lo tiene, porque ya lo tiene bien guardado la señora al cual ella le dijo, me gustaría. ¿Se entiende? Silvina. Una Ahí estoy, pregunta. espérame que Silvina me preguntado. Sí. Con respecto a esto del que me gustaría o cuando me cuidas hasta que me muero y después te quedas con la casa, Sí, que acá yo sí, soy de Miramar y ocurre mucho, sí. veo muchos casos. ¿Cómo se hace para que validen eso? Porque la persona ya falleció Pero, a ver, y se ese quedaron caso, con la casa. mira, yo de casualidad está viviendo conmigo una amiga que es francesa. Y bueno, y me encanta saber que todo lo que acá decimos en Argentina, en todos lados pasan las mismas cosas. Por eso, no es que nosotros tenemos un gen, como la gente cree que el argentino, en todos lados pasa. Bueno, y En todos hablamos. lados. A ver, en primer lugar, a mí me parece súper legal, y voy a explicarlo, y lo sugiero. Si mi vecino, por ejemplo, tiene 80 años, no tiene herederos forzosos, o sea, herederos forzosos son hijos, padre y cónyuge. Si no tenés esos tres, se lo podés dejar a quien quieras. El señor que enfrente de mi casa tiene 80 y pico de años, no tiene hijos, no tiene sobrino, por lo menos nunca lo vinieron a visitar, y ya no puede pagar los impuestos porque tiene una jubilación bastante chica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me dice, Laura, ¿qué puedo hacer? Yo haría una renta vitalicia, le digo. Yo se lo vendería, por ejemplo, a Adam, y Adam le va pagando, en realidad no es una venta, es una renta vitalicia. Él le paga todos los meses 20.000 pesos. Para Adam no es mucho, para mi vecino es mucho, ¿sí? Y bueno, a ver, es un contrato súper aleatorio. Si mi vecino de enfrente vive hasta los 140, Adam no hizo negocio. Si mi vecino vive hasta los 90, Adam hizo un negocio y mi vecino también. A los dos les conviene. ¿Bien? Esa es una forma que está perfecta hacerla. Y después también, si la gente si hay alguien que te cuidó, ¿sí? Si alguien te cuidó y vos le querés dejar la casa, es totalmente válido, pero tenés que hacerlo a través de un testamento hológrafo. Digamos, no podés, le vendo y le dejás un papelito, nada. Si vos querés que esa señora que te cuidó, o la cantidad de gente que es como después es una pareja, etcétera, pero no se quieren casar, porque bueno, nada. Y me dice, le quiero dejar todas las cosas a ella. Perfecto, hágale un testamento en el cual le deja, ¿sí? Pero no hagan esas cosas de tipo donaciones, o eso, porque no tiene ningún valor si no lo hacen por escritura. Entonces me traen un papelito que le decía esto, que ella es la más buena, me traen una casa así, que es la más linda, la más buena. Le digo, sí, todo divino, pero no dice que vos sos la heredera. ¿Se entiende? ¿Sí, Silvina? Sí, sí, bueno. Entonces, hay un montón de formas. Vos cuando te recibas de abogada y te vengan a consultar, le puedo decir, hay un montón de formas. Boleto con poder especial irrevocable post-mortem. Esa es otra forma, pero ahí te tiene que pagar. Ahí yo te lo vendo, pero vos dame la plata. ¿Sí? Te hago un poder irrevocable post-mortem para cuando yo me muera vos escritures. Pero ahí tiene que haber plata. Otra es donación. Te lo quiero regalar, te lo regalo. Otra es el testamento, otra es renta vitalicia. Por eso uno tiene que estudiar mucho. Porque cuando viene tu cliente, no es, vengo con este caso, eso es el 341. Cada vez nosotros decimos que es un abanico de posibilidades. Cada vez que se sienta un cliente delante mío, yo le ofrezco como 10 cosas, después llego a mi casa y lo llamo, le digo, mira, estuve leyendo y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y a los 10 días nos volvemos a juntar. Entonces, uno tiene que saber, porque si no, ¿cómo le asesorás? Yo trabajé muchos años en Necochea y, a ver, era otra época, hace 30 años, y en Necochea solo se hacían boletos de compraventa. Y yo que había estudiado esto, toda esta figura, no se hacían, porque allá todo el mundo hacía un determinado, como en Miramar o lugares más chicos. Lo mismo pasa cuando vas a Buenos Aires y allá hacen todo fideicomiso, todo tipo de figuras, ¿sí? Cuanto más posibilidad tenés de ver cosas y de ampliar, digamos, tu conocimiento, más le vas a saber asesorar a tu cliente. Bien. ¿Me puedo hacer una consulta? Claro.
en lo que es el testamento hológrafo, no entiendo qué, o sea, se escribe puño y letra, se firma Sí. con los testigos, y después ese papel lo guarda, No. digamos, lo copia. Con testigos no. No es necesario testigos para el No, hológrafo. no. El hológrafo no lleva testigos. ¿Sí? Se hace así. Vos escribís en un papel cualquiera, Mar del Plata, 24 de noviembre de 2020, fulanito de tal, DNI, siempre para identificarlo, porque esto puede, vos te vas a morir entre 80 años, entre 80 años por ahí ya ni existe el papel, ¿sí? Entonces vos dejás todo escrito, nombro heredero, instituyo heredero, como no tengo hijos, quiero que se le quede todo a tal persona, pero de alguna forma que eso tenga la forma, porque hay muchas cartas, por ejemplo, de amor, que te voy a dejar todo, quiero, una vez vino una chica que con una carta de un muchacho que había conocido, donde decía que por vos te pongo el departamento a mi nombre, le había puesto. Y ella vino con eso. Digo, bueno, no sé, una noche de lujuria, no sé, pero con un papel que diga eso, para nada te está vendiendo ni regalando el departamento. Y ella decía, no, pero mire, me lo firmó, sí, le agarrá un papel, ¿viste? Cuando estás enamorado escribís cualquier cosa. Entonces, por eso las formalidades. Entonces, hológrafo, esas características, y después, cuando fallece la persona, el gran tema del hológrafo es que no aparezca. Por ejemplo, si yo a mi abuelita, no tiene nadie más que a mí, encuentro que dice, un papel que le dice, le dejo todo a Anaí, yo por supuesto que lo respetaría, pero por ahí alguien no, ¿y qué hace? Lo hace desaparecer. A ver, un heredero que encuentra, por ejemplo, un sobrino que no es heredero forzoso, pero si no hay heredero forzoso empiezan a aparecer los otros, los legitimarios. Un sobrino que encuentra... Profe, perdón, le quería preguntar respecto de eso que mencionaba de su clienta que tiene 12 sobrinos. De todas formas, digamos, si ella decidiera no dejarle nada a nadie, los 12 al momento de fallecer no le pueden igualmente, porque son colaterales, no pueden los 12 exigir el departamento en sucesión. A ver, ella como no tiene heredero forzoso se lo puede dejar a quien quiera. Lo que yo siempre recomiendo es dejárselo a quien quiera. ¿Se entiende? Le digo, si una señora que lo cuidó, piense en alguien que para usted lo quiera. Mira, ayer le hicimos, no, ayer no, todo es ayer para mí. La semana pasada le hicimos una chica divina que estudia de acompañante terapéutica. Bueno, no me acuerdo cómo fue la conexión, la conectaron con una chica en época de pandemia, con una señora para cuidarla. Y la empezó a cuidar y a los 3 meses vino una señora y me dijo, yo le quiero dejar todo a esta chica. Bueno, me llama por teléfono, pandemia, no se podía, ¿cómo se llama?, salir. Entonces yo le quiero dejar todo a la chica que me cuida. Dije yo, qué raro, bla, bla, bla. Le empecé a hablar, digo, ¿me pasa con la chica? Ya oí hablar con ella y me gustó por cómo me habló, todo. Bueno, la cité a la chica, empezamos a hablar, bueno, la cité a la señora y bueno, y le dejó todo. Y hoy me llamó que falleció la señora. Y le dejó una chica, como puede ser cualquiera de ustedes, la cuidó porque era vecina de ella, y la señora le dejó el departamento, y me parece perfecto. Y tenía un montón de sobrinos, pero los sobrinos estaban en otros lugares, nunca se ocuparon de ella. Y esta chica, que tiene 20 y pico de años, ¿sí?, hoy, bueno, se ligó 2 departamentos, pero está buenísimo. Y yo genero ese tipo de cosas cuando me vienen a consultar, porque le digo, me parece perfecto. Ella me dice, mirá, esta chica es re estudiosa, qué sé yo la quiero favorecer y me parece bárbaro. ¿Sí? Entonces, perfecto, pero en ese caso ella lo hizo ante usted. En el caso de que no lo hiciera ante escribano, ¿los sobrinos no son herederos igualmente? ¿No pueden? Forzosos no. Si ella dejó un testamento hológrafo donde le dejaba todo a quien quieras, el almacenero, el verdulero, el jardinero, ellos no pueden hacer nada. ¿Sí? Van a hacer un juicio. Si no deja testamento. Ahí cada uno se presenta si quiere, porque no son herederos. Eso es lo que le pregunto. O sea, ¿se pueden presentar los 12? Se pueden los 12, se puede presentar uno. Yo te digo, sí. Yo en ese lugar, yo no me presento, ni loca. Ponerme en un juicio, compartir con 12 primos, un juicio larguito, no, listo.
¿qué hago? Nada, ni me presento, divídenselo entre lo que quieran. Porque sé, porque trabajo esto, la complicación que es después, digamos, ser condóminos de un departamento de 12 personas. ¿Sí? A lo sumo, le digo, si querés te cedo mi parte. De hecho, lo he hecho prácticamente, cederle en forma gratuita a uno de mis primos, porque si no, listo, ya con un lote entre 20 primos, no, quédatelo. ¿Sí se entiende entonces? Si quieren y no hay testamento a favor de una persona, se pueden presentar todos, y ahí probarán, y ahí aparecerá una persona con algo, aparecerá un señor diciendo que se había casado. Después les voy a mandar, ¿cómo se llama? Un link de una sentencia que salió el otro día que me pareció re interesante, de una señora de 80 años que se casó con un señor hace poco. Al poco tiempo, imagínense, 80 y pico de años, la señora empieza a tener Alzheimer o ya la declaran Alzheimer. Entonces, los nietos inician un juicio de insanía para tratar de hacer caer el matrimonio, porque entonces le va a quedar al señor. Y la jueza, así, con gran criterio, dijo, qué pena que no se ocuparon antes, cuando su abuela se quiso casar. Y ahora agarró y le dijo, no solo es válido el matrimonio, que si no los declaro apoyo a ustedes. ¿Sí? ¿Saben lo que es la figura del apoyo? La figura de apoyo es cuando alguien no está declarado incapaz, pero te nombran determinadas personas para que te asistan todo. Bueno, ya que la querés tanto a tu abuela, te nombro apoyo, le dijo. Me pareció perfecto, porque todo el mundo se queja para recibir los bienes, pero no están con los abuelos cuidándolos y todo. Entonces, bueno, piolín en bolsa, está bueno. Bueno, seguimos un poquito más, después igual lo vamos a ver la clase que viene. Preguntas de lo que vimos hasta ahora, de los tipos de instrumentos públicos, cuándo van con testigos, cuándo no. Entonces, solo, decíamos, con testigos va nada más que el testamento. Salvo, ponele, que yo quiera hacer un acta para ir a verificar cómo fui el otro día de que ocuparon un terreno. Ahí yo puedo querer testigos porque me aportan al acta, pero no quiere decir que si yo no tuviera testigos el acto no vale, ¿se entiende? Acá sumo testigos porque me van a aportar declaraciones. Muy distinto con el testigo del testamento. El testigo del testamento lo único que hace es ver que la persona que está haciendo el testamento es capaz, en el sentido de que ve que entiende lo que está firmando. No opinan ni nada. Yo leo todo el testamento, digo, ¿están de acuerdo? Y firman, ¿sí? En cambio, para un acta, puedo buscar testigos que me aporten cosas. Adam, ¿me querías preguntar algo? No, me quedó la duda del tema del testamento, o sea, ¿qué se hacía después? Que cuando la persona muere... Perdóname. Perfecto. En ese momento. Fallece la persona y bueno, yo siempre les digo, el testamento guárdenlo en una caja de seguridad o dáselo a la persona a la cual le vas a dejar las cosas, porque si no, no va a aparecer. Entonces, la persona lo guardó en un sobre, o lo puedo tener yo también depositado. Si quieren, pueden venir a la escribanía a depositarlo el sobre con su testamento cerrado. El día que fallece, abren la sucesión y va a acompañar el testamento hológrafo. La hojita esa, nunca la plastifiquen, por favor. Veo un montón de gente que lo plastifica, no lo plastifican porque justamente lo primero que se hace es un perito calígrafo, va a determinar si esa firma es de la persona. ¿Se entiende? Y si está plastificado, mal puede trabajar el perito. Entonces, primero un perito y después 2 testigos. Ahí se van a llamar a 2 personas que muchas veces me llaman a mí, pero puede ser a cualquiera. Por ejemplo, usted es la escribana, usted esta firma la reconoce de un señor, por ejemplo, un empresario. Entonces, como firmó muchas veces en mi escribanía, me dicen, ¿reconoce como esta firma? Sí, digo, es la firma de siempre. Pero si no, pueden llamar al primo, al tío, a cualquier persona. ¿Sí? Y ahí el juez, ¿qué va a hacer? Una vez que va el perito, van los 2 testigos, lo hace que un escribano lo protocolice. O sea, nos van a citar a alguno de nosotros, ahí vamos como carácter de funcionario público, de perito auxiliar de la justicia, ¿sí? Que es totalmente diferente. Ahí sí me va a pagar los honorarios, me lo van a regular en el expediente y todo. Y ahí yo lo voy a protocolizar. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a transcribir en forma textual. Y por eso te cuento la cantidad de casos
que veo que dicen, le dejo todo a Tito. Y no sabemos quién es Tito, ni qué quiere decir le dejo todo. Bueno, y ahí empiezan los problemas. Por eso algún vecino te va a decir, uy, vos vas a ser abogado. Yo tengo una sucesión hace 25 años. Y sí, porque todavía estamos viendo quién es Tito. Entonces, digamos, esas son las sucesiones eternas. Las que no es mala fe, es que no se puede determinar a quién le quiso dejar los bienes. Y te imaginas que aparecen los tíos, los primos, la amiga, la que lo conoció en el bar, la que en el gimnasio le había dicho. Toda esa gente se presenta con abogado, declarando. Ahora son todos amigos. Así que, por eso ese tipo de cosas. ¿Está claro? Sí, Silvina. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En caso de cuando ya falleció la persona y dejó testamento, sí o sí tienen que estar a las personas que le dejan las cosas, o puede que lo abran y no esté alguno de los no se abre en un lugar. No es que se abre como las novelas. No, eso es expediente. Todo en expediente. No, podría ser esa imagen del escribano leyendo. De que citan a todos, claro. No, para nada. Es más, hoy cuando me llama esta chiquita a decirme que había fallecido la señora, yo ni siquiera le puedo dar a ella el testamento. Obvio que el día que lo firmamos ella estaba, pero yo no le puedo dar ese testamento a ella. Le tengo que decir, tenés que abrir la sucesión y el juez me lo va a pedir. O sea que ella formalmente se va a enterar en el sucesorio de que ella es heredera. Por supuesto que yo se lo dije. Porque ahí ya no hay secreto profesional, porque la señora está muerta. Y, digamos, si yo no dijera nada, ella ni abriría la sucesión. Porque ¿qué se va a enterar? Ponele un caso de que te lo dejen a alguien que vos ni te imaginás. Si yo no la llamo, el escribano debe, digamos, informar en ese caso. Si no, más de uno no sabría. Por ahí todos ustedes son herederos de un palacio y no lo saben, ¿eh? No lo sabemos. Bien atentos, puede ser, como que no. No, yo porque conocí un caso de que la abuela había dejado cosas y a una de las nietas no le avisaron. No, pero eso es en el expediente, por eso. Hay mucha novela turca de todo esto. Eso en el expediente sale todo y te van a notificar, y no te vas a no enterar de que tenés, se publica en edictos. En edictos sí que no te vas a enterar, pero en el expediente te vas a enterar de que es. Sí. También hay sucesiones testadas e intestadas, un montón. Yo puedo decirle, yo tengo herederos forzosos que son mis hijos, pero yo puedo decirle a la chica que me ayuda a mí hace miles de años, le encanta la cama, el piano, ponele. Yo le puedo dejar un testamento diciendo que el piano se lo dejo a Meli, ¿sí? Y entonces mi sucesión va a ser testada e intestada. Testada por el piano e intestada por el resto. Eso es muy habitual, ¿se entiende? Yo quiero dejar algo concreto. Eso, bueno, es más que un testamento, es un legado. Cuando yo dejo la taza, te lego el anillito de oro a mi ahijada. Ella no es mi heredera son mis hijos, pero yo el anillito de oro se lo quiero legar, mi sucesión va a estar testada. Para eso se lo doy antes, ¿no? Pero bueno, si quisiera. Bien, bueno, voy a decir 2 o 3 cositas más y vamos a terminar y vamos a seguir la próxima vez. Habla la diferencia, vamos a hablar de lo que es escrituras y actas. Las dos son en protocolo, ¿sí? Toda la actividad del escribano si es escritura, es dentro del protocolo. Si es un instrumento privado, en el cual yo le certifico la firma, ahí sí hay un libro que ustedes van a venir y yo les voy a pedir el documento y le voy a decir, Salomé, ¿qué me trajiste a certificar, por ejemplo? ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Firma puede ser para el 08? Perfecto. Te compraste un auto, Salomé. Perfecto. Tráeme el 08, te certifico la firma. ¿Sí? Ahora, mira vos. Si a Salomé el papá le hubiera regalado el auto, ahora es por escritura pública la donación de autos. ¿Sí? Ahora cambió. Si se lo vende, es por un 08. Si se lo regala, es por escritura pública. ¿Sí? Bien. Y a ver, Anaí, ¿vos qué me traes hoy para certificar hoy? Por ejemplo. Por ejemplo, la firma del 08. Bueno, pero otra cosa, ya hicimos un 08. Doctora Mónica habla. Yo le llevo un contrato de locación para que me certifique.
Perfecto, y bueno, y Anaí acá te hace de garante. Mónica me trae el contrato de locación, certificamos la firma del locador, locatario y garante. Y Sí, garante. fundamental. A ver, Claudia, ¿para qué certificamos una firma, se te ocurre a vos? ¿Cómo no escuché bien porque había ruido en el... Para dar fe, doctora. Claudia, ¿para qué certificamos una firma? Para dar fe de la escritura. No es escritura y no damos, a ver, pensá, eso por copiarte la compañera. ¿Para qué? Quedó eso, no, sí, es cierto. ¿Para qué alguien querría certificar su firma? Pero quiere certificar la firma para dejar constancia de que esa escritura sea válida. Si no, No es escritura, Claudia no me oye cuando yo hablo. Si es escritura, es en protocolo. Si no, en protocolo no se certifica la firma, porque ya la escritura es un instrumento público. ¡Qué fracaso, chicos! Hoy hablamos la primera parte de escritura. Escritura es un instrumento público. A ver, un minuto así queden claros. Escritura es todo instrumento público. Lo vimos la otra clase. Ahora también vimos instrumentos particulares firmados y particulares no firmados. Particulares firmados es el contrato de Mónica. Particulares no firmados es la foto, el mail, el WhatsApp. Bien, entonces escritura es todo instrumento público. Ahora el caso que le estoy diciendo es un instrumento privado, como es un contrato, yo le certifico la firma porque cuando Mónica no pague, esperemos que pague, Anaí va a decir, ¿y yo tengo que pagar? Sí, vos sos la garante. Y el abogado va a decir, decí que no es tu firma, ¿sí? Y yo voy a decir, yo le certifiqué la firma. No hay, digamos, ahí ya no hay posibilidad de decir que no es la firma de Anaí, ¿sí? Por más que Anaí quisiera, yo ya la certifiqué, di fe de esa firma, así que Anaí ya no puede. Tendrá otras acciones, pero no la de decir que esa no era su firma, desconocer su firma. Por eso, para ir terminando, no la pusimos contenta, me dice Mónica. No, me voy a poner a llorar. En caso de que tiene que viajar un menor, también. Es una escritura, autorización, se hace en protocolo, ¿sí? Entonces, para cerrar esta etapa, sí, a ver, por un lado son las escrituras, compra-venta, hipoteca, donación. Eso es todo instrumento público. Todo lo que dice ahí, ya vamos a ver que hay diferencia entre cuando, por ejemplo, hago la escritura y Silvina me dice que es casada y en realidad era soltera, eso yo no puedo dar fe pública porque no tengo cómo saberlo. Pero toda la parte dice que vende por $50.000, la casa, todo es escritura y yo doy fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por otro lado, teníamos un instrumento privado en el cual yo le certifico la firma, porque es un instrumento privado. ¿Estamos, Claudia, ahora sí? Sí, me voy porque me pierdo un poco debido a... Sí, porque escuchaba tanto ruido y me perdí, perdón. Bueno, no hay problema. La idea es que ustedes aprendan, ¿sí? Por eso es que estamos repitiendo todos estos conceptos. Entonces, tenemos, para repasar y ya nos vamos. Hablamos la otra clase de forma, ¿sí? Dentro de los actos formales tenemos los instrumentos públicos, hablamos dentro de los instrumentos públicos tenemos los notariales, los judiciales y los administrativos. Para dar un ejemplo, los notariales son los que hace el escribano, los judiciales son los que hace el juez, y los administrativos, por ejemplo, una sentencia, perdón, digamos, un acto público. Una ordenanza municipal, un acto público, todo eso que puede ser del intendente, del consejo deliberante, del gobernador, todo eso son actos administrativos, ¿sí? Profe, sería en donde la firma es un requisito para poder realizar algún tipo de trámite, como por ejemplo en la transferencia de un automotor. Es un requisito la certificación de la firma.
Claro, pero también Sí, cuando... pero hay casos como el contrato de locación que no es un requisito, pero que vos cuando seas abogada vas a decir, y a ver, me ahorro 1 año de juicio y mucha plata solamente con hacerle ir a hacer un señor y decir que certifique la firma, ya después no necesitamos perito, no necesitamos nada, porque el escribano no es porque dijo, sino que en realidad pasó en su presencia, vino Silvina con su documento, yo la interrogué, le dije, ¿sabés, Silvina, lo que está firmando? Le explico, bla, bla, y firma, y ya cierra un círculo. Le da 2 características. Primero, fecha cierta, que nadie va a decir, no, eso lo firmó el 3 de marzo, el 4 de abril, no, lo firmó el 24 de noviembre, no hay otra, porque yo ese día abrí el libro, puse todos los datos de ella, firmó, etc. Y otra que es Silvina, ya Silvina no va a poder decir que era su hermana melliza, que no sabía, que estaba medicada como mi cliente, nada de eso va a poder decir, ¿sí? Porque el escribano calificó su firma, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, en un instrumento privado, digamos, la característica es que no requiere de una forma específica y no requiere una forma menos aún de escritura. Después vamos a ver, que vas a ver vos, Anaí, que con el correr del tiempo hay cosas que no necesariamente llevan escritura, pero vos le vas a asesorar al cliente. Y mire, yo que usted lo haría por escritura. Yo tengo un cliente mío que tiene un contrato, que tiene un local muy lindo en Güemes, cuyo alquiler son $15.000 mensuales, ¿sí? Yo siempre lo hablamos, ese contrato lo hacemos por escritura, porque imagínate que el señor pierda el contrato. El instrumento privado, ¿cuál es otro de los problemas que tiene? Que no hay posibilidad, digamos, de reconstituirlo. Si lo perdió, lo perdió. La gente me llama todo el tiempo que perdió el contrato de locación y que no puede poner el medidor de luz. A mí no me queda nada. Vos traes el contrato, certifico la firma y te lo devuelvo. No hay forma, ¿sí?, de reconstruirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos, cuando vas a proteger a tu cliente, le vas a decir, y ese contrato de ese monto, hacelo por escritura, mirá si después se te pierde. Un SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, en realidad no es obligación para hacer por escritura, pero vos con esa SRL vas a constituir un club privado. Hacelo por escritura. Perdés la escritura y después yo. Y otras cosas yo misma, vienen todo el tiempo gente a decirme, quiero hacer un testamento, pero no tengo plata. Señor, se lo dicto yo, te juro. Le digo, usted tiene que poner, le dejo todas mis cosas, no haga testamento, no haga por escritura. Por eso, uno mismo no es una cuestión ni de corporativa ni de plata. Uno le va sugiriendo a su cliente qué es lo mejor, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahí en el artículo que les conté, les dice cuáles son los instrumentos públicos, cuáles requieren testigos, después van a leer qué testigos, que obviamente ustedes solamente se van a dar cuenta de qué testigos no sería. Por ejemplo, mi nene de 5 años, no lo tengo, pero por ahí que tuviera, ¿podría ser testigo? Y no. Mi empleada de la escribanía, ¿podría ser testigo? No. Y no. Por eso, uno va a ir viendo, además que lo dice el código, cuáles no son posibles que sean testigos, ¿sí? Obviamente se redactan en el idioma nacional, después vamos a ver qué pasa, porque hay muchos extranjeros, cómo hacemos las escrituras cuando hay una de las partes, hoy me vino para hacer una escritura, los que venden son 2 rusos, ¿sí? A ver cómo hacemos la escritura para los rusos, ¿sí? Y determinadas características. Pantallazo, ¿sí? ¿Sabemos medianamente entonces dividir entre instrumento público y privado? Sí, bien. Entonces, tienen que tener, para que sea público, el oficial público, ¿sí? Tiene que estar el oficial público. Privados, cualquiera que ustedes hacen. Certificamos la firma, no la certificamos, vemos. Vamos, ahí depende de lo que nosotros consideremos. Hay algunos que no, como el de Salomé, es un instrumento privado, pero el registro automotor me dice con firma certificada. Ahí, a pesar de ser un instrumento privado, me obliga a certificar la firma. ¿Sí? Bien. Porque es un acto público. Exactamente. ¿Viste? Te lo aprendiste, Claudia, no te vas a olvidar más. Yo voy por la calle y me paran los alumnos y me dicen, nunca más me voy a olvidar de eso que me dijo, que me lo dijo medio gritando. Me dice, bueno, es el énfasis. No te vas a olvidar nunca más. Lo que pasa es que hay cosas que, no, lo que pasa es que hay cosas que uno sabe,
por la vida misma, porque uno ya no es una nena, sino cosas que uno pasa, pero la manera en la que uno se expresa. El problema es que uno no debe expresar y decir es un acto público y no que es una escritura. Entonces hay ciertas cosas. En un juicio una Sí. palabra distinta te cambia el juicio. Exactamente, a ¿Entendés? eso es lo En que una voy. escritura, Cambia totalmente. por eso te digo, la gente me dice, vengo a ceder mi casa. La mayoría de la gente viene y me dice, vengo a ceder mi casa. ¿Qué es lo que se imaginan que me quiere decir? No quiere ceder su casa. Ceder es otra cosa. ¿Eh? Donar. Exactamente. Claro, viene a donar, pero el Señor utiliza la palabra cesión y la cesión es otra cosa. Si yo le hago una escritura y le pongo que el Señor cede, no le estoy haciendo nada. Porque no puede ceder, porque ceden los derechos personales. Por ejemplo, en el marco de una sucesión, yo puedo ceder los derechos hereditarios, pero yo no puedo ceder mi casa. Mi casa, o la vendo o la dono. Por eso es tan importante la palabra. Sí, yo nunca te voy a pedir un número de artículo, porque no me lo sé yo, no lo voy a pedir. Pero la palabra acá te cambia. En penal, por ejemplo, robo y hurto. Son cosas totalmente distintas. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, me robaron la bici? Técnicamente me la hurtaron, porque no hubo violencia. Entonces, si yo hago un juicio y le pongo al juez, me robaron la bici, lo perdí, porque no era un robo, era un hurto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, nos vemos la semana que viene. Sigan leyendo estos temas porque es mucho más fácil cuando yo les hablo y ustedes saben de qué se trata. Son los 10, 20 artículos que siguen lo que vamos a ir viendo. Y el Power ya se los voy a bajar y lamento hoy no haberlo compartido, pero bueno, es mejor a veces hablar así. A ver, ¿alguna pregunta acá? Solange, la de los artículos. Mónica, ya me pusieron contenta. Gracias, ya me levantaron, ya está. Ya aprendieron un montón hoy. Digamos, tienen la suerte ustedes 8 de ser privilegiados, de tener clase mano a mano. Eso, cursábamos 500, 400 cuando yo cursaba, en unos salones inmensos, estabas afuera, en la puerta que ni oía. Esto no tiene precio, esto en Europa no se consigue. Mi amiga que está acá, que da clase en la Sorbonne, esto no pasa. ¿Alguna duda, preguntas? Una consulta. El trabajo práctico, ¿se lo envía usted a su correo personal? Como quieras. Si me querés mandar a la plataforma, te lo corrige Lucas o me lo manda a mí. Si me lo querés mandar a mí, me lo mandás a mí. Como quieras. Se lo mando a cualquiera, se lo mando a usted y ya queda... A cualquiera no, tratá de que sea o a Lucas o a mí. No, le quiero decir que... Si te lo mandás a Mónica, te lo corrige. No, se lo mando a usted y ya que usted ya... Sí, nosotros tenemos un grupo y nos hablamos todo el día de cómo estudian los chicos, cómo leen, decimos. Bueno, adiós. No sonó razonable. No sean auténticos. Sorprendeme y la clase que viene que les diga, no, a ver, por Dios que siempre les digo, qué lindo grupo, cómo intervienen y todo eso. Los que están siempre intervienen mucho, así que yo tomo nota, porque por algo no es lo mismo el que viene a todas las clases que el que no viene. Hay acá, digamos, también a la persona que participa, no es lo mismo que a alguien que no participa. Por más que ese día de tu examen haya estado brillante, si vos nunca te conectaste, bueno, no es, por lo menos para mí, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo, qué bien esta chica, viste cómo participó, viste, bla, 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 bla. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profesora. Suerte a los que rinden hoy o que rinden estos días. Estudian y te va bien. Es la receta, ¿eh? Si estudias te va bien. Muchas gracias. Las neuronas. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. No me puedo ir ahora con esto. Ahí.